Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos a la edición del programa número 22. Deseamos compartir un buen programa con ustedes. Esta noche tenemos un invitado especial con nosotros, ya ustedes lo conocen, el hermano José Rivas. Bienvenido, José. Esperamos que podamos compartir con la audiencia lo que hemos aprendido durante esta lección número 12, el profeta sin descanso. Y antes de continuar, quiero recordarles que si no se ha suscrito al canal, suscríbase, déle a la campanita y comparte el link con otros para que otros puedan disfrutar de la programación que usted disfruta ahora. Esperamos también que todas las personas que nos ven puedan recibir nuestros saludos allí hasta la comodidad de su casa. Esperamos que la bendición de Dios pueda llegar hasta donde usted esté y pueda beneficiarse no solamente usted, sino también a los suyos. Y bien, sin más preámbulo, deseamos, hermano José, iniciar con una oración. Tenga la bondad, por favor. Oramos. Maravilloso Dios, queremos darte gracias en esta hora de la noche, donde tú permites que podamos hacer repaso de esta lección y que tu Padre Celestial, tu Espíritu, sea quien habilite nuestras mentes, habilite nuestros corazones para discernir tu palabra. Que el mensaje, Padre Celestial, sea transmitido y que tu Espíritu Santo, Señor, toque cada uno de los corazones que en este momento escuchan. Gracias te damos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano José, ciertamente el Señor tiene maneras muy extrañas, ¿no? Y bastante extrañas. De proceder con respecto a la salvación del ser humano. Pero se vale de todo, se vale de todo, de cualquier cosa, porque en cualquier escenario histórico humano, Dios siempre hace hasta lo imposible por tratar de salvar a la raza humana. A la raza humana. Porque para eso vino Cristo, ¿no? Cristo vino a salvar a los que estaban perdidos, ¿no? A los que estaban perdidos. Entonces, para eso vino el Hijo del Hombre. Por eso Dios se extiende hasta llegar hasta el ser humano y de alguna forma extiende su mano, lo alcanza, para que, si es posible, todos aquellos que quieran procedan al arrepentimiento, ¿no? Y esta noche vamos a tratar el caso de una ciudad que era en gran manera grande, así como lo describe la Biblia. Vamos a ver de qué manera el profeta Jonás asume esta responsabilidad. Sí, asume la responsabilidad de poder hacer la tarea encomendada por el cielo. ¿Qué es lo que sucede? Y vamos a ver las consecuencias de determinadas decisiones del profeta, pero finalmente veremos que hizo el trabajo, ¿sí? Así es. A regañadientas. Sí. Pero cumplió la misión, ciertamente. Cumplió la misión. Así es, Jorge. Mira, interesante como inicia, ¿sí me entiende? Como inicia la lección de esta semana, ¿no? El profeta sin descanso. Cuando todo el trimestre nos habla acerca del descanso en Cristo, ¿sí? Es bastante curioso. Descanso en Cristo, pero ahora un profeta sin descanso, ¿no? Así es. Es como irónico, pero realmente la lección nos va a enseñar qué es lo que sucedió con este profeta llamado Jonás. Así es. Entonces, fíjense que las decisiones, hermano José, tal como las decisiones de Jonás, determinan un descanso y una paz mental en los seres humanos. Así es. Nuestras decisiones son determinantes a la hora de nosotros tener paz. Así es, muy bien. Entonces, bueno, es el caso particular de Jonás. Correcto, el caso particular de Jonás. Sí. Dios, en el capítulo 1, le entrega una orden, una misión, una tarea por cumplir, que podía traer como consiguiente un leve descanso, una tranquilidad, una paz. Pero nosotros, como seres humanos, simplemente buscamos a veces complicar nuestras vidas, enredar nuestras vidas. Y cuando Dios nos dice a la derecha, a nosotros nos gusta ir a la izquierda. Y es allí donde encontramos, por la izquierda, encontramos dificultades, problemas, estrés. No hay descanso, porque el descanso solamente se halla en obedecer a Cristo Jesús. Así es, obedecer aún así, dice Señor. Así es. Bueno, vamos a entrar ya en el primer punto, aprovechando que ya tienes esa parte introductoria allí. Hablemos un poquito acerca de la historia. El Señor le da una orden a Jonás. Así es, Jorge. Levántate y ve a Nínive, según lo que dice el versículo 2. Exacto, del así capítulo 1 del libro de Jonás. Dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella,
porque ha subido su maldad delante de mí. Entonces conocemos la historia, ¿no? Leyendo un poco el capítulo 1 nos damos cuenta de que Jonás hace allí como una especie de... obedece algunas cosas, ¿no? Exacto, no todas. Así es, Jorge. Obedece algunas cosas de esa orden en el capítulo 2, porque ahí lo dice textualmente, le da una orden: levántate. Inmediatamente le dice: ve. Y por consiguiente ahí en el mismo capítulo le dice: propaga, pregona, habla, predica, ¿sí? El hombre en el capítulo 3, sí es verdad, ahí dice: Jonás se levantó. Cumplió la primera parte, ¿sí?, del capítulo 2, se levanta. El hombre también se va, pero se va a la orden contraria o al lugar contrario de Dios. Pero el hombre no cumple la última función que Dios le dijo en el capítulo 2, que era predica, propaga, pregona, sino que realmente se levantó, y se fue, pero se fue para huir. Ahora, hermano José, mire, en base a lo que estamos diciendo o estamos conversando aquí para compartir con la audiencia, aquí vamos a debatir la primera pregunta y dice así. Ok, vamos a colocarla. ¿Por qué razón huye Jonás? Si usted tiene la respuesta, comparta con nosotros en el chat. Si usted tiene preguntas, hágalas, que estaremos en la medida de lo posible prestos para responder. Así es. Muy bien, ¿por qué razón huye Jonás, hermano José? Conversemos un poco acerca la pregunta sí viene muy apropiada en el momento. ¿Por qué razón huye Jonás? Uno se pregunta, ¿por qué razón huye Jonás, no? Sí, y cuando leemos un poco de la historia que usted lo mencionó, Jorge, sí, debemos recordar en primer lugar quién era el pueblo de Nínive, ¿sí? Era un pueblo de la gran imponente imperio asirio. Podríamos decir la capital del imperio, ¿sí?, en la época. Y un constante imperio, ¿sí?, que vivía alrededor del pueblo de Israel, en toda su magnitud, con todas las 12 tribus, ¿sí?, indiferentemente si eran las del norte y eran las del sur, pero vivía cercano a él, y era un constante peligro, una constante amenaza contra Israel. Y pues bueno, ya habían intentado hacer algunas conquistas, algunas las lograron con éxito, ¿sí? Y Jonás conocía bastante de este pueblo y de la manera como los asirios conquistaban. Eran crueles, malvados terriblemente, cuenta la historia. Sanguinarios. Despiadados, sin piedad alguna, ¿sí? Y pues realmente pues habían esto yo creo que movió mucho a Jonás, que tal y cual como este pueblo se portó mal, merecía el castigo, sin duda alguna. ¿El castigo de quién? De Dios. Y si fuera posible, que descendiera fuego del cielo y los consumiera a todos. Quizás ese era el pensamiento de Jonás. Eso era lo que esperaba. Eso era lo que esperaba Jonás. Y Jonás entonces dice en ese momento: no, yo prefiero no ir a pregonar a ese pueblo, no ir a predicarle a ese pueblo, ni que se arrepientan ni nada por el estilo. Que recojan de lo que sembraron. Si sembraron maldad, recojan maldad. Si sembraron muerte, recojan muerte. Entonces inmediatamente pues él prefiere mejor montarse en aquella nave e irse a Tarsis, ¿sí? Pero Dios, mire, ¿quién de nosotros podrá escapar del ojo de Dios? De la mirada de Dios. Yo pienso que la razón por la cual él huye es porque realmente, desde su punto de vista como profeta, ¿sí?, lamentablemente como profeta, ellos merecían más castigo que amor y misericordia. Así es. Y bueno, recordando un poco la trama, hermano José, ahí hay varias características interesantes, ¿no? Por ejemplo, cuando él desciende a Jope, recordamos que Jope era una ciudad portuaria del Reino del Norte, como se conocía en aquel tiempo, porque ya para ese tiempo el reino había sido dividido. Desciende a Jope, pero en vez de ir a Nínive, se va a Tarsis, ¿no? O sea, algo diametralmente opuesto. y fíjate que, consultando un poco la historia, la distancia que había de Jope a Tarsis era más o menos unos 3.500 kilómetros. Y la distancia que había de Jope a Nínive eran apenas 1.100 kilómetros. Es decir, era un poco más de 3 veces la distancia de Jope a Nínive, de Jope a Tarsis que de Jope a Nínive. Entonces, estaba mucho más cerca de Nínive que de Tarsis. Así es. Entonces, bueno, por las razones que ya usted mencionó, pues que había cierto resentimiento hacia esa nación. Recordemos que era un imperio
donde su artillería militar era la más avanzada del momento. La más avanzada del momento. Era una nación temible, eran despiadados, sanguinarios, y habían recibido, ellos como pueblo de Israel y él como profeta, en algún momento se sintió amenazado, ¿no? Recibieron serias advertencias de parte de esta nación, y pues para Jonás esta nación no tenía perdón. Eso es correcto, así es, Jorge, no tenía perdón de Dios. Entonces, a la mente, lamentablemente, a la mente humana, a la mente de nosotros. Pero Dios, en su infinito amor, tenía planes diferentes para ellos. Y algo que me llama la atención en cuanto a la distancia, tú que nombras de esta ciudad portuaria, Jope, a Nínive, y de Jope a Tarsis. Mira, Dios nos invita a que vayamos al camino quizás más cercano. El más fácil. El más sencillo, cuando Dios va delante de nosotros, ¿sí? Y en el cual vamos a tener tranquilidad, paz. Pero realmente, pues a veces como seres humanos tomamos el camino más largo, el más difícil, el que nos trae, peores hazañas en el camino, ¿sí? Entonces me llama la atención bastante eso. Bueno, y para más o menos ilustrar, ¿no?, en nuestra época lo que fue el acontecimiento de la huida de Jonás, es lo siguiente. Cuando nosotros, precisamente la palabra nosotros, cuando hablamos de nosotros, estamos hablando de personas que tienen cosas en común, aunque hayan tenido algunos precedentes sociales, algunas cosas que de alguna forma no hacen su vida quizás del todo feliz como se quisiera, pero tienen muchas cosas en común. Por ejemplo, cuando nosotros decimos la Iglesia Adventista del Séptimo Día, tenemos muchas cosas en común, ¿no? Así es. Entonces hay una fe que nos une, hay un compendio doctrinal que es común a todos, tenemos a nuestro Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo, que es a donde nosotros miramos, enfocamos la vista para que nosotros, pues, en nosotros se perfeccione el carácter, que es lo único que llevaremos al cielo. Es. Cuando nosotros hablamos de ellos, ya estamos hablando de una distinción, ¿no? Podemos hacer diferencia entre lo que es raza, de repente situación económica, credo. Entonces ya nosotros empezamos como a diferenciar, como a levantar esos muros, ¿ves? Pero realmente, y ese era el caso de Jonás. Nínive, despiadados, sanguinarios. Bueno, que el Señor sea despiadado y sanguinario con ellos también, que descienda fuego del cielo y los consuma. El castigo de Dios directamente para ellos. Sí. Así es. Entonces ese era el problema de Jonás. Pensaba que como eran los asirios, eran otra raza, ellos no merecían perdón. Exacto. Generalmente los seres humanos somos así. Hacemos distinciones. Levantamos muros. Pero el Señor vino aquí para que ya no haya judío ni griego, no haya esclavo ni libre, no haya hombre ni mujer, porque todos nosotros, los que aceptamos a Cristo y los que somos bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos, ¿no? Y ciertamente en ese sentido, linaje de Abraham somos y herederos según la promesa. Así es. Por lo tanto, aunque hablando en el contexto de los ninivitas, pensando en el futuro, ya ellos, siendo que Dios tenía misericordia de ellos, pues ellos también podían formar parte de los redimidos. ¿Por qué no? Esa era la voluntad divina. El plan de Dios, así es, Jorge, ciertamente. Y así, Jorge, huye entonces nuestro profeta Jonás, huye, ¿sí? Pero Dios nuevamente extiende su brazo de amor y lo enruta hacia donde tenía que enrutarlo. Y el libro de Jonás es un libro bastante corto, 4 capítulos, bastante cortos, sencillos, pueden repasarlo completamente en casa y sabemos parte de la historia. Al final el hombre lo tuvieron que tirar de aquella embarcación, pero Dios ya tenía un submarino preparado para él, ¿sí? Un gran pez, dice el texto bíblico, un gran pez que se comió, que se tragó a Jonás y lo guardó allí, ¿sí me entiende? Lo guardó allí por 3 días. Así es. Bueno, hablando para hablar un poco de la historia y poder desarrollar aquí la siguiente pregunta, dice: ¿podría un hombre sobrevivir en el vientre de un gran pez, así como Jonás? Yo no sé cuál será la respuesta de nuestros amigos que nos escuchan, que nos ven, ¿sí? Pero realmente es difícil. Desde mi mente humana es difícil. No dudo de la palabra de Dios, porque creo fielmente y por fe lo que las Escrituras manifiestan.
pero que sea posible. Bueno, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. ¿Y quién buscó al pez? Pues el mismo creador. Así que el creador dijo, habilitaría el estómago de aquel gran pez para que permaneciera Jonás por 3 días en ese lugar. Así es. Bueno, Jorge, tal vez que... Bueno, hay diferentes opiniones. Quizás opiniones, sí. Algunos estudiosos, ¿no? Acerca de la fauna marina, dicen que hay peces y ballenas tan grandes que pueden tragarse a un hombre entero, ¿no? De hecho, el Instituto de Creación, el director llamado, creo que John Morris, si mal no recuerdo, él menciona el caso y dice que bueno, que era muy probable que eso ocurriera, ¿no? Bueno, que sobreviviera o no, ya eso estaba a la merced de Dios, ¿no? Finalmente, la Biblia muestra que Jonás era un personaje histórico. Por ejemplo, en el libro Segunda de Reyes, capítulo 14-25, si lo puedes buscar allí, podemos ver que allí se menciona a Jonás. O sea, la existencia de Jonás implica también que esta historia que relata el libro del profeta Jonás es real. O sea, no hay razones para dudar de esto, ¿no? ¿Qué dice allí? Dice, Segunda de Reyes 14-25. Dice de la siguiente manera: Jeroboam restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamac hasta el mar de la llanura, conforme a la palabra del Señor, Dios de Israel, hablada por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta de Gat-Efer. Ok, entonces fíjate, ¿no? Gat-Efer era precisamente el lugar donde habitaba Jonás, que estaba cercano a Jope, que hablamos hace un momento de eso, ¿no? Correcto, sí. Entonces fíjense, ya Dios le había encomendado una tarea a Jonás. Y la había cumplido. Al pie de la letra. ¿Ahora qué pasó? Bueno, si me entiendes, ¿ahora qué sucedió? Cumplió. Ese es el detalle, ¿no? Entonces, bueno, ya por lo que previamente hemos hablado, Jonás pues huyó hacia el lado contrario, no quería, estaba renuente, y habían razones, ¿no? Humanamente habían razones para que Jonás actuara así. Pero los pensamientos, así como, mire, los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, así como sus caminos son más altos que los nuestros. Dios se vale de cualquier forma, hermano José, para salvar a los seres humanos, y en este caso el objetivo salvífico estaba concentrado en Nínive. Nínive era el lugar, mensaje directo para aquel lugar. Era el lugar donde Dios necesitaba hacer un milagro. Entonces, bueno, si vive o no vive, de cualquier manera, el marco histórico del libro es real, ¿no? Es real. Y bueno, no tenemos por qué dudar acerca de la palabra de Dios. Manifiesta. De hecho, en el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 39 al 41, el Señor Jesús relata allí que Jonás duró 3 días. 3 días en el vientre de un gran pez. Así como él duraría. La misma señal que él manifestaría en su muerte, por decirlo así, y su resurrección. Así es. Entonces, bueno, de alguna forma, pues el Señor Jesús le da veracidad a la historia, ¿no? Entonces no hay razones para dudar de esto, es algo real, totalmente exacto, real. Así es, Jorge. Entonces, bueno, sigamos hacia el otro punto, donde habla sobre la misión cumplida, ¿no? Misión cumplida. Y aquí hay otra pregunta para debatir, hermano José. Dice, ¿hasta dónde alcanza, según la historia, el llamado al arrepentimiento por parte de Dios? ¿Hasta dónde alcanza? Mira, para Jonás, el llamado al arrepentimiento de Dios tenía límites. Pero en Dios, el arrepentimiento no tiene límites. Jonás pensaba que el arrepentimiento era solamente para su pueblo, para su nación, para su linaje. No pensaba que de alguna u otra manera, ¿sí me entiende?, extender ese amor y esa misericordia para ese pueblo tan cruel. Pero Dios, como lo dijo usted al principio, Dios vino a salvar lo que se había perdido. Y tenía un plan, una misión específica para aquella nación. Necesitaba utilizar a alguien, y en ese alguien fue encomendado Jonás. No queriéndolo hacer, se desvió, pero Dios tiene que cumplir su misión, y ahí vamos a ver parte de esa misión. Ahora, fíjate una cosa, hermano José. Vamos a
a tratar de imaginarnos un poco cómo fue el momento que vivió Jonás dentro del vientre de ese gran pez. O sea, si nosotros analizamos el capítulo 2, ¿no? Hay varias partes allí que son interesantes, varios versículos, ¿no? Es la oración de auxilio. Podría mencionarlo correcto. De esa manera, ¿sí? Me siento tan independiente de Dios que me voy al lugar que Dios no me dijo. Pero ahora estando bajo esta dificultad, bajo este problema, ahora sí siento que tengo que depender de alguien. Ese alguien es más supremo que nosotros y ese alguien es nuestro creador. Y en el capítulo 2 nosotros vemos toda esa oración de súplica, ¿sí? De auxilio, de que Dios manifieste su poder, y sin duda pues Dios no lo dejó tampoco a la merced, manifestó su poder. Ahora fíjate cómo comienza la oración. Dice, en el capítulo 2, a partir del versículo 2, si ustedes pueden corroborarlo con su Biblia, lo pueden hacer. Dice lo siguiente: y dijo, invoqué en mi angustia, ¿a quién? Al Señor. Los seres humanos somos así. Cuando nosotros atravesamos momentos difíciles y circunstancias complicadas en la vida, cuando ya para nosotros no hay remedio, no hay solución, cuando las soluciones humanas no alcanzan, cuando ya nuestras manos y nuestras piernas y nuestros pensamientos no dan para más, entonces existe Dios. Invoqué al Señor, y mire la respuesta del Señor. Y Él manifiesta a Jonás, y Él me oyó. Así es, y Él me oyó. Entonces, ¿le di la espalda a Dios? Pero Dios todavía inclina su oído para atender a nuestras súplicas. Increíble eso, ¿no? Entonces es algo que definitivamente nosotros necesitamos ver. El pueblo de Nínive necesitaba de la misericordia divina. Exacto. ¿Sí o no? Así es. En este momento, ¿quién ahora necesitaba de esa misericordia? Jonás. Ahora Jonás, el que estaba metido en el problema. Jonás estaba metido en tremendo problema que estaba fuera de su alcance de resolver y que ya se daba por muerto. Y que necesitaba que la misericordia de Dios se manifestara ahora en su vida de manera individual. Así es, de manera individual. Era uno contra 120,000. Y eso entonces, bueno, hay cosas que nosotros necesitamos aprender a ver con el lente que Dios mira, ¿no? La cosmovisión bíblica, de la manera en como Dios ve las cosas, nosotros necesitamos aprender a verla, porque es la única forma en como nosotros haremos la voluntad de Dios de acuerdo a como Él la pide. Y mire, Jorge, entonces pasó esta situación, y creo que la pregunta que tú hiciste, ¿sí? ¿Cómo? Es decir, lo saca del pez, Dios responde a su angustia, ¿sí? El hombre sale ahora en el capítulo 3, enérgico, con ánimo, ¿sí? Con la buena intención, podría manifestarlo de esa manera, que no tuvo en el capítulo 1, con la buena intención de propagar, pregonar el mensaje de arrepentimiento y salvación para este pueblo de Nínive. Así es. Sí, sale con fuerzas. ¿Y saben qué? Dice la historia de que el pueblo ¿qué? Cree. Sí, no sé si tal vez tienes algo que... No, definitivamente, hermano José, la cuestión es que nosotros los seres humanos muchas veces juzgamos por la condición de alguien, por lo que nosotros exteriormente vemos en las personas, y recordemos que Dios no mira lo externo, ve el corazón. Jonás desconocía que esa gente estaba a un paso del arrepentimiento. A un paso del arrepentimiento. A un paso del arrepentimiento. De la misma forma en que muchos allá afuera deben estar a un paso del arrepentimiento y nosotros no lo sabemos. Es decir, podríamos decir que la gente de Nínive estaba a un soplo de creer, ¿sí? Y a un paso del arrepentimiento. Y cuando llega el profeta Jonás a dar este mensaje de parte de Dios, ¿sí? El pueblo de inmediato, ¿qué hace? Cree, que llega hasta oídos ¿de quién? Del rey de aquel pueblo. Y de inmediato levanta un decreto que lo dice en el capítulo 3, que ustedes lo pueden leer en casa, ¿sí? Y acontece que viene un arrepentimiento sincero de parte del pueblo. Y entre esas cosas, una pregunta, como decía Jorge, ¿sí? Estaban a un paso. Muchas veces hay personas afuera que simplemente necesitan del empuje de nosotros como agentes de Dios, como embajadores de Dios, como siervos de Dios, para el arrepentimiento y para llegar a los pies de Cristo Jesús. De un llamado, de una palabra, de un versículo, de un mensaje, de un oye, lo siento, estoy contigo, comparto tu dolor,
simpatizar con las personas, simpatizar con las personas que no conocen a Dios de alguna forma, puede ser algo en el que muchas personas puedan entregar sus vidas a Dios cuando nosotros simpatizamos con ellos, ¿verdad? Mire, vale aquí la redundancia. Jorge, ¿no? Entonces este pueblo creyó, inmediatamente fue al arrepentimiento, pero hay factores que influenciaron para ir al arrepentimiento, ¿no? Y algo que me llama bastante la atención, ¿de quién fue el mensaje? Dado en el capítulo 1, de Dios. De Dios. El mensaje de Dios dada la tarea a Jonás, quien tenía que transmitir este mensaje. Isaías 55:11 dice algo sumamente importante, ¿sí? Para que este pueblo pudiera ir al arrepentimiento, en primer lugar era el poder de la palabra de Dios. Amén. Y mira lo que dice Isaías 55:11, dice de la siguiente manera: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá vacía, antes hará lo que yo quiero y prosperará en donde yo le ordene. Así es. Bueno, eso fue lo que sucedió, ¿no? Eso fue exactamente lo que sucedió. Ve, así es mi palabra, no tu palabra, Jonás, es mi palabra. Y delante de mi palabra va mi Espíritu Santo, ¿qué? Tocando corazones. Y por eso que de manera inmediata, podríamos decir, estos hombres se arrepintieron. Porque la palabra de Dios no viaja vacía, va a donde Él quiere y toca los corazones de aquellos que están dispuestos al arrepentimiento. Así es. Bueno, y a la vista del mensaje del capítulo 3, el rey emite un decreto. Así es. Con alcance nacional, donde, con alcance a toda la ciudad, por así decirlo, ¿no? Desde el más alto, sí, hasta la fiera salvaje. Hasta la fiera salvaje, sí, hasta los animales. Eso involucró a todo el mundo allí. Ve, no, el animal no come el animal. Vamos a ver si de repente el Señor se apiada de nosotros. Y ese es el mensaje que tú dices. Creo que está en el versículo 9, Jorge, capítulo 3, versículo 9, donde dice: tal vez Dios se aplaque y desista del furor de su enojo y no perezcamos. Ese es el mensaje de ¿quién? Del rey. Vamos todos al ayuno, vamos todos al cilicio, a ver si tocamos el corazón de Dios. Apelaron a la misericordia. Apelaron a la misericordia, esa sería la palabra correcta, Jorge. Entonces, y la pregunta es, ¿apelaron a la misericordia de Dios? Sí apelaron. Sí. ¿Tuvo resultado? Lo veremos. Así es. Lo veremos más adelante. Entonces bueno, vemos que la palabra de Dios tiene un alcance inimaginable para nosotros. O sea, puede alcanzar hasta la persona más bárbara que pueda existir en este planeta. Si aún está al alcance, si aún no ha violado, ¿no?, la línea del no retorno, para Dios esa persona tiene salvación. Así. Pero nosotros, usted y yo, somos los que necesitamos hacer la obra. Dios podía enviar ángeles a la ciudad de Nínive. Sí, como Dios puede enviar ángeles a predicarle a los pecadores sobre esta tierra. Pero somos usted y soy yo, es el hermano José, los encargados de hacer esa obra, como el profeta Jonás. Así y bueno, pasemos al siguiente punto. Misionero enojado y sin descanso, ¿no? Misionero enojado sin descanso. Vamos a ver aquí el enojo de Jonás. Y la pregunta para debatir es la siguiente: ¿por qué Dios insiste tanto con Jonás? Jorge, yo pienso de la siguiente manera, ¿no? Es que él también necesitaba conocer la misericordia de Dios. Necesitaba, sí. A pesar de, podría decirlo de esta manera, del nivel espiritual jerárquico que tenía dentro de la nación de Israel, siendo profeta de esta nación, el hombre todavía le faltaba conocer de la misericordia de Dios. A nosotros también nos falta conocer de la misericordia de Dios. Muchas veces marcamos, ¿sí? Pero realmente Dios necesita trabajar ahora con Jonás, con su carácter. ¿Cuánto necesita trabajar con nosotros? Como lo dijimos hace un momento, ¿no? 1 a 120,000, ¿no? La diferencia era grande. Y recordemos que la palabra del Señor dice que hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que quedan en el redil. ¿Sí? Entonces para Dios era placentero. A Dios le hacía inmensamente feliz que 120,000 personas se convirtieran. Es decir, Dios era inmensamente feliz trabajar con este colectivo de 120,000 personas, pero también trabajar con el número pequeño individual de Jonás. Así es. Trabajando en las dos partes. Correcto. Bueno, definitivamente Jonás conocía bastante al Señor. Y tenía un problema teológico, porque
el concepto de misericordia, va desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y es un concepto teológico. Entonces él tenía problemas con esto. Él no aceptaba que la misericordia de Dios llegara tan lejos. Fíjate lo que dice el capítulo 4. El 4, ahí empieza de una vez. El versículo 2, mira lo que dice. Dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿No? Tremendo. O sea, Jonás tenía un conocimiento profundo de lo que Dios era. De lo que Dios era. Dios era misericordioso, clemente, compasivo, tardo para la ira. Y él dice, si ese pueblo se arrepiente, el Señor los perdona. Pero por los antecedentes que ya hemos mencionado, Jonás no quería eso. No quería para nada eso. Jonás no aceptaba. Y quizás eso pueda ser un problema de nosotros también, hermano José. O sea, para el que nos ha hecho algún agravio, para la persona que nos ha hecho tanto daño, para todo aquel que nosotros menos pensemos que necesita de la misericordia de Dios, Dios también lo tiene en su lista de salvos, ¿sí? En su lista de salvos no porque van a ser salvos, sino porque también quieren que estas personas procedan al arrepentimiento. Sí. Entonces, bueno, el pueblo de Nínive estaba en la lista. En los planes de Dios. En los planes de Dios. Así como tú también, las personas que están a tu alrededor, aquellas personas que quizás te han hecho tanto daño en la vida, también están en esa lista de salvos, en los que Dios quiere que se arrepientan, que procedan al arrepentimiento para que alcancen la misericordia de Dios, así como los ninivitas. Jorge, ¿no? Ahí vemos el enojo. Se explotó en enojo, en molestia, ¿no? Sí. Y llama bastante la curiosidad porque tal vez en Éxodo, ¿sí? Jonás aquí va dando un mensaje a un pueblo para que proceda al arrepentimiento. Ve cómo Dios actúa, ve la misericordia de Dios que se manifiesta a este pueblo. Y en medio de esa molestia, de ese enojo, él pide que se le quite ¿qué? La vida. Prefería morir antes que ver manchada su reputación, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Antes de él escuchar los rumores, mira, ese profeta falso, etcétera, etcétera, y tantos otros rumores. Pero en otro acontecimiento en el Éxodo, ¿se acuerda de Moisés? Cuando sube al monte, ¿sí me entiende?, a recibir las tablas de piedra, y cuando desciende el pueblo entregado a los ídolos, ¿sí?, en idolatría. ¿Y qué hizo Moisés? Dialogó con Dios y dijo, si es necesario, ráeme de tu libro. Él se estaba colocando para salvar ¿quién? A todo ese pueblo que en ese momento quizás no necesitaba la misericordia de Dios, ¿sí? Necesitaba el castigo directo de Dios. Pero Moisés se estaba colocando por el pueblo para salvar a tal vez a aquel pueblo. Jonás no. Jonás, si es posible, prefiero yo morir. Que descienda fuego del cielo y lo consuma. Oye, pero es tremendo, ¿no? Porque después de la predicación de Jonás, este se va al desierto, se sienta por allá, bajo una sombra, en una silla, y justamente tiene de frente la ciudad de Nínive, viendo a ver qué va a suceder, qué va a pasar, cuándo viene. Algunos de ellos tuvo que haber cometido un error. Yo voy a ver descender fuego del cielo y azufre para ver a quién consume. Exacto. Pero Dios le dijo, mira, es inútil que te sientes allí a esperar algo que no va a pasar. Esa gente se arrepintió, esa gente alcanzó mi misericordia, así como yo quiero también que tú alcances mi misericordia. O sea, Dios, entre toda esa trama y entre toda esa historia, le estaba diciendo prácticamente eso. Lo salvó de ahogarse en el mar ante una tempestad horrible que había. ¿Sí? Es complicado vivir en el vientre de un pez, ¿no? Pero sobrevivió. La misericordia de Dios estuvo con él allí. ¿Ves? Entonces, bueno, por allá le levantó una calabacera que en un día nació y al otro día ya la calabacera pereció. Él se enojó en gran manera por la calabacera. O sea, si te enojaste tú por la calabacera, de la cual tú no tuviste nada que ver. Nada que hacer por ¿qué hiciste tú para levantarla? Nada, eso lo hice fui yo. Entonces, no voy a tener yo compasión por estos 120,000 personas. Que dice el versículo 11 del capítulo 4. Allí, sí, y dice, tienen más de 120,000 personas que no disciernen entre su mano derecha
ni su mano izquierda, y muchos animales, y no tendré yo piedad de esta gran ciudad. Tremendo, ¿no? Él se molestó porque ahora le quitaron la sombra. ¿Sí? Ahora no iba a tener Dios misericordia con este pueblo, Jorge. Así es. Dios no tiene misericordia con nosotros, sin duda alguna. Sin duda alguna, así es. Y bueno, para pasar al siguiente punto e ir finalizando el programa, miles de personas hoy en día pueden ser alcanzadas de la manera en como menos nosotros esperamos. Dios tiene sus planes mágicos, increíbles, los menos esperados por el ser humano, pero el objetivo de Dios es alcanzar a cada ser humano que pueda. Bueno, los seres humanos están al alcance de Dios. Lo que hace aquí la diferencia es la decisión humana, ¿ok? La decisión humana. Entonces, bueno, hay algunos versículos allí en el libro de Judas, sí, que me gustaría que lo leyeras allí, hermano José. Voy a leer el 20, 21, 22 y 23. Correcto. Eso ¿sí? mismo. Dice de la siguiente manera, el libro de Judas, sí, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, y orad movidos por el Espíritu Santo. Manteneos en el amor de Dios, mientras esperáis que la misericordia de nuestro Señor Jesucristo os dé la vida eterna. Sé compasivos con los demás. A otros sálvalos, arrebátalos del fuego. A otros mostrarles compasión, aborreciendo aún la ropa manchada por la carne contaminada. Así es, o sea, mensaje. Ellos pueden ser los más aborrecibles. Ellos pueden estar en una condición deplorable para nosotros, desde nuestro punto de vista, pero son almas preciosas al alcance de Dios. Entonces, ¿qué es lo que se nos recomienda allí? Bueno, exacto, eso mismo que tú dices, Jorge. Este mensaje es para mí. Así es, totalmente. Es para mí, ¿sí me entiendes? Ya Jonás va saliendo de aquí de escena y me está dejando la lección, un mensaje final para mí. Debemos mantenernos en el amor. ¿Cómo? Y ahí da una serie de pasos a seguir. Así es. Entonces el mensaje que nosotros tenemos que, como dices tú, que la misericordia de Dios se presente en nosotros y que nosotros podamos ser misericordiosos también con Así con es. los demás. Entonces, bueno, ¿cómo nosotros podemos mantenernos en el amor? Bueno, esperando en la misericordia de parte de nuestro Señor Jesucristo hasta el día en que Él venga a buscarnos. Así lo dice. Necesitamos esperar en la misericordia divina. ¿Ve? El ideal es que todos los seres humanos procedamos al arrepentimiento. Lamentablemente no todos lo harán así, pero procuremos que usted y yo podamos estar en esa lista de los que alcanzarán la misericordia del Señor. ¿Okay? Entonces, ese mensaje final me gusta el versículo 23, donde nos envía la tarea: a otros sálvalos, arrebatándolos del fuego. Así es. Y bueno, no sé si quieres dar algunas palabras finales con respecto a toda la lección, hermano José, para culminar aquí. Pues mire, para todos, ¿sí? Realmente el mensaje de Dios es importante, ¿sí? La única manera de nosotros tener descanso en nuestras vidas, sin duda alguna, se basa en la obediencia a Dios. Sin duda alguna, ¿sí? Dios quiere trabajar en mi vida, en la de ustedes. Dios quiere que nosotros seamos los mensajeros para nuestros vecinos, para nuestros familiares, para nuestros amigos. Y del presente, ¿no? Del presente, exacto, del presente. ¿Cómo? Manteniéndonos en el amor de Dios, manifestando la misericordia de Dios. Ese pienso que es el mensaje tal vez final. Jorge, no sé si terminas con aceptar algo más. Finalizo con esto. Jonás no tenía ninguna necesidad de vivir los diversos momentos difíciles por lo que pasó. Tal vez nosotros podamos en algún momento ser llamados a cumplir una misión similar a la de Jonás. Sí. Para nosotros puede ser aborrecible un determinado grupo de personas, pero no para Dios. Dios tiene el objetivo de alcanzar a todos. La misericordia de Dios es para todos, no es exclusivo. Así que si Dios no es exclusivo, ¿por qué lo vamos a hacer nosotros? De tal manera que si en algún momento somos llamados de parte de Dios para cumplir una misión similar, quizás un tanto diferente por el escenario, pero similar en el sentido de que también proclamemos el arrepentimiento, pues nosotros necesitamos estar prestos a obedecer, aún así dice Jehová. Porque si hacemos lo contrario, nos pasa lo que a Jonás. Sí.
Entonces no tiene descanso, no tiene paz. Entonces el mejor descanso que nosotros podemos tener es obedecer a lo que Cristo nos dice. Amén. Y bueno, hemos llegado al final y deseamos terminar, hermano José, con una oración, si nos puede dirigir. Bien, perfecto. Cerramos nuestros ojos y oramos. Maravilloso Dios, tú has manifestado en esta hora tu gran poder para con el ser humano. La manera y los planes que tú has detallado, Señor, en este mundo, planes que ante el ojo humano no son posibles, pero ante ti, Padre Celestial, tú lo haces todo posible. Agradecemos, cuida a cada uno de nuestros hermanos, amigos que nos escuchan y permítenos prepararnos para en una próxima oportunidad podernos reencontrar en el estudio de la siguiente lección. Amén. Gracias te damos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. En el libro de Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, leemos un pasaje quizás muy familiar para todos nosotros, y dice así: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En determinadas ocasiones, el Señor puede llamarnos a una misión. Y en muchas de esas ocasiones quizás nosotros podemos rechazar la tarea encomendada, como lo hizo Jonás. Jonás decidió buscar descanso por sus propios medios, pero tuvo consecuencias. De manera que la misericordia de Dios fue tan grande que lo alcanzó en el vientre de aquel gran pez, lo vomitó en una playa para que pudiese recapacitar del mandato. De tal forma que Jonás pudo hacer la tarea encomendada, a regañadientes, pero lo hizo. Esperaba que Dios finalmente destruyera Nínive, pero no sucedió así. Cuando nosotros decidimos hacer lo que Dios nos manda, nosotros podemos hallar el descanso que no podemos hallar de cualquier otra forma. Dios dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. En el Señor hay descanso. En las decisiones que dependen de lo que podamos hacer, según lo que Dios nos ha enviado, es lo que nosotros necesitamos para poder descansar en sus brazos. Recordemos, conectados con Dios a la luz de su palabra. No quiero despedirme sin antes recordarles que si no se ha suscrito al canal, suscríbase, déle a la campanita para que cada vez que se estrene un nuevo programa, pues usted pueda disfrutar de ello también. Comparte el link con otros para que otros puedan escuchar el mensaje de Dios. Ahora sí, Dios les guarde, Dios les bendiga y tengan todos una feliz noche.